Dios le bendiga, amados amigos y hermanos de Perú, de Latinoamérica, aquellos que puedan entender el idioma español. Dios le bendiga. El día de hoy, un día especial, vamos a continuar con nuestro segundo programa de la serie Momentos Felices con Dios. Devocionales familiares, los cuales narran historias reales de familias, de personas que experimentaron en su vida cuando eran niños, cuando estaban con sus padres, las cuales luego relatan constantemente a los demás como un testimonio del momento de tanta alegría que tuvieron en su vida. Hoy vamos a continuar con un segundo mensaje en relación a la juventud, ya que es importante también que los niños entiendan la vida moral cristiana, la vida alejada del pecado desde esa edad, porque ya después los años pasan y ellos posiblemente ya hayan tomado decisiones incorrectas. Vamos pues a comenzar, oramos. Señor Dios, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor. Danos sabiduría para poder entender tu palabra. Ayuda a las familias del mundo, Señor Dios, para que puedan educar a sus hijos en tu palabra y en tus caminos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Esta Biblia en español, la cual estamos ya acostumbrados con experiencia a leer. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 15 al 20. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente, el joven, aún el niño, experimenta constantemente en este mundo, ¿no?, la lucha. La vida cristiana se vuelve un reto, una dificultad, porque él ve que su propio cuerpo es tentado, su propio cuerpo le lleva al pecado. Y él debe escapar, debe vencer. El padre debe leer esos textos para que ellos entiendan. Lo importante es mantenernos alejados de la fornicación. ¿Por qué? Porque dice que los demás pecados quedan fuera del cuerpo, pero este pecado es el único el cual contamina tu propio cuerpo. Porque somos templo del Señor y el Espíritu de Dios está en nosotros. Por lo tanto, Él o a Él no le agrada que nosotros nos unamos, ya sea con ídolos, con dioses falsos, pero tampoco a Dios le agrada que nos unamos, dice, con otras personas en el aspecto sexual, salvo su esposa o su esposo, porque estas cosas, dice, contaminan nuestro cuerpo y el Espíritu de Dios que está en nosotros no tiene paz en ese momento. A la vez también que esto trae consecuencias en la vida cristiana, que se alejan de Dios las personas, que se sienten mal y ya no pueden servir a Dios, ya no pueden ir a la iglesia o leer la Biblia con tranquilidad. Y sin contar los otros pecados o las otras consecuencias que pueden también venir, que es cuando, de producto de estos pecados, ellos mismos sufren también daños en sus mentes, su propia conducta cambia, algunos inclusive ya inician una nueva familia, otros tienen otro tipo de problemas. Todo en general es consecuencia del pecado. Importante es conocer la palabra de Dios y esos momentos de victoria son esos momentos felices que tenemos con Dios. Cuando la tentación es superada, cuando podemos ver la verdad de Dios y su propósito en lo que hacemos.
Existe, bueno, en Perú un compositor que ya partió la presencia del Señor. Su nombre es Espíritu 20, era un hombre afrodescendiente que en Perú fue al menos conocido en Lima en los años 80, 90 y falleció joven, cerca de los 50, 60 años. Este hombre componía unos coros evangélicos y uno de los más representativos que él tuvo o tiene hoy, inclusive en internet se lo puede escuchar, lleva el título Juventud busca a Dios. Ya que los jóvenes en general, aún los niños, porque los niños son los que luego serán jóvenes, a veces no entienden y no están sirviendo a Dios, sino que se distraen en este mundo, en las cosas que no traen bien a sus vidas. Escuchemos al Señor y meditemos cómo la juventud pasa rápidamente. Y el niño lo debe saber, porque está camino a iniciar la juventud, la cual en sí es larga, pero a pesar que es larga, termina siendo breve porque la vida pasa tan rápido que aún ese tiempo prolongado termina. Y luego vienen otras etapas de la vida que también son extensas, pero terminan. Al final la vida, así sea de 60, de 100 años, termina pasando. Las personas envejecen y parten donde está el Señor. Y no nos queda nada sino lo que hemos hecho en el reino de los cielos, con lo cual iremos a su presencia. Vamos a hoy escuchar este, este himno, Momentos Felices con Dios. Espero usted también lo pueda oír. El himno, el coro es Juventud busca a Dios. Juventud busca a Dios. Del siervo de Dios, Espíritu 20, ya un hombre ya que, bueno, hace un tiempo, en la época de la enfermedad que hubo en el Perú, en el mundo entero, también él falleció. Vamos a recordarlo, espero usted también lo pueda escuchar en su casa. Si tiene internet, usted podrá acceder. Lleva por título Juventud busca a Dios de Espíritu 20. Amén. Escuchemos. No tiene sentido. La vida sin Dios no vale nada. El hombre es como flor del campo. Hoy florece y mañana se marchita. Joven, busca a Dios. Mientras tengas tiempo, busca a Dios. Es lo mejor de la vida. Busca a Dios. Nuestra vida es pasajera, peregrina en esta tierra. Somos como flores del campo, que mañana se marchita. Nuestra vida es pasajera, peregrina en esta tierra. Somos como flor del campo que mañana se marchita. Acuérdate de Jehová, ahora que eres joven, y abre tu corazón para amarle y adorarle. Juventud, busca a Dios. Juventud, busca a Dios. ¿Cómo se nos van los días? ¿Cómo se nos van los años? Ayer niños, ahora jóvenes, y mañana partiremos. Uno nace y otros mueren. Vanidad de vanidades. Amén. Hoy, acuérdate de tu Creador. Algunos no entienden cómo pasa la vida, de rápido. Sobre todo los niños, porque ellos no esperan el tiempo, la semana, los meses. Ellos buscan las cosas en el mismo día. Si uno a un niño le dice, por ejemplo, no te voy a comprar ese juguete a fin de año o en Navidad, ellos lo ven como que es demasiado espera. Inclusive si le dijéramos, espérate fin de mes, lo verían como algo muy largo. Porque están acostumbrados a tener las cosas en el momento. Pero cuando uno va creciendo, comprende que a veces es mejor esperar el tiempo. Y se nos hace una costumbre el esperar, al punto de que inclusive planificamos cosas para de acá 5 años, de acá 20 años, de acá 10 años. Entonces, para una persona
adolescente o adulta, es normal esperar largo tiempo, por lo cual la vida se nos hace más corta en nuestras mentes, porque ya estamos viviendo en lo que pasará de acá a 20 años, o 50 años, o 100 años. Pero en cambio el niño, él, él está en una etapa en la cual vive cada día, por lo cual él contabiliza sus días y dice, no son 100 días, son 300 días. El próximo año es una vida, es un año entero, son muchos días. ¿Quién tiene la mejor forma de ser? Posiblemente el niño, porque para él la vida es más larga. Si uno como adulto tuviera esa mentalidad, de seguro un año a un fin de semana sería una espera larga. Pero nuestra madurez y la experiencia nos han hecho entender cómo el planificar es mejor, pero lamentablemente ha hecho que nuestras mentes vean el tiempo como algo muy breve. Sería mejor tener la mentalidad del niño para vivir o sentir que la vida es más larga, pero al mismo tiempo la mentalidad de adulto para planificar las cosas, entendiendo que todo toma su tiempo. Sigamos al Señor y continuemos en sus caminos. Seguidamente, sabemos que Dios tiene un propósito con la vida de cada persona. Y vamos a también cantar un himno, Melodías Celestiales, en esta edición por los 100 años de Asambleas de Dios del Perú, con color negro. Vamos a cantar, hay coros, ya sea para adultos, para jóvenes, para niños. Vamos a cantar el número 163, Canto Buen Cristiano. Alabamos al Señor. Canto buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra de pesar. Canten las noches tristes, canten el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canto buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Cante el amor profundo de tu Salvador. Canto buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Amén. Canta buen cristiano. Tiene más estrofas, pero solo están registradas 3 en este himnario. Gloria al Señor. El adulterio, la fornicación, la convivencia son pecados semejantes. Crean una unión entre un varón y una mujer, pero no crean un lazo matrimonial, por lo cual es algo engañoso para las personas, confuso. Piensan que están haciendo lo bueno, pero pasa el tiempo, se separan y llevan la culpa en ellos. Y esto a veces se hace mayor cuando vuelven a querer lo mismo con otras personas. Algunos se alejan más de Dios, otros se endurecen, otros lo toman como que es normal, pero esto también crea como consecuencia que otros pecados lo vean como permisibles, como aceptables, porque su mente sin querer inconscientemente cambian la moral que tenían antes, en otros aspectos. La Biblia nos enseña a huir del pecado, de la inmoralidad sexual. Es un hábito el huir, ya que constantemente uno, estando en la calle, estando en una institución, estando en el mundo, habrá muchas tentaciones, muchos, inclusive momentos en los cuales no bastará el no querer caer en el pecado, sino habrá que escapar. Eso nos recuerda cuando Potifar, ¿no? Un hombre que tenía a su esposa en Egipto, tenía también a su vez un hombre que le servía, que era muy conocido por nosotros, José, ¿no? José, el hijo de Jacob. Este joven tuvo que huir de la tentación porque la esposa de Potifar le tentaba a dormir con ella.
Esto para él fue un momento muy difícil porque le costaría obviamente no perder su trabajo, posiblemente ir a la cárcel, posiblemente morir, perder la moral en sentido de que los demás le iban a ver como alguien pecaminoso, por más que él dijera que no fue así. No le iban a creer, porque más valdría la palabra de la esposa de Potifar o del mismo Potifar. O simplemente por prevención tendrían que encarcelarlo, porque no vaya a ser que sea cierto lo que dijo la esposa de Potifar. Esto está en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 39, verso 12. Lamentablemente, las personas están expuestas al pecado, ya sea que sean personas ricas, personas con trabajos estables, como también personas que están en las calles, personas que viven en su casa o estén lejos de ella. Lamentablemente, el pecado y la tentación está presente en diferentes lugares. Y aún también aquí en Alemania, en Europa, la tentación es presente, aunque en distintas maneras, ya que estos continentes, al menos Alemania es un país más donde las personas son más correctas en su forma de hablar. Los lugares de pecado no están visibles, están ocultos o simplemente no existen en muchas ciudades. No obstante, habrán otras tentaciones, habrán otras formas de caer en pecados, en lo cual o por lo cual debemos huir de ellos o enfrentarlo o simplemente estar fortalecidos en el Señor para poder vencer la tentación, ya que las consecuencias son muy graves. Y a pesar que uno puede decir que no habrá ninguna consecuencia, tal vez algunos dicen no, pero si no tendrían hijos o si todo quedará olvidado, no pasará nada. Es cierto, pero aún pierden algo, que es la comunión con Dios, porque al caer en el pecado ya no serán más ejemplos de la obra de Dios. ¿Cómo podrán dirigir, ¿no?, las iglesias o la obra de Dios a gran escala que Él tiene para ustedes planeado? Es decir, si usted es siervo de Dios con un llamado grande, obviamente no va a caer en eso. Pero si usted siente que su llamado es pequeño, que usted no tiene mayor utilidad en la obra de Dios, tal vez dirá que le será igual caer o no en pecado. Posiblemente sea así. Luego se arrepentirá, pero usted mismo se sentirá menos toda su vida frente a los cristianos que no han caído. No juegue con el pecado y posiblemente Dios le deseche como lo hizo con Saúl y le quite, porque a veces pensamos que solamente Dios tiene a uno preparado para una obra. A veces Dios también previene y tiene a dos o a tres hermanos para la misma obra, porque previene que uno de ellos o varios caigan en pecado alguna vez en sus vidas. Entonces se asegura con varias personas a la vez. Y de esa manera Dios siempre y se cumplirá su propósito. Si no es con uno, Dios usará a otro o a otra persona. Leemos en Génesis capítulo 39, verso 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Eh, bueno, este programa va dirigido a los padres para que ellos enseñen la verdad de Dios a sus hijos. Y esta historia se lee a los niños, porque desde esa edad tiene que quedar formada, porque la tentación y el pecado a la fornicación inicia normalmente en los niños a los 10 años, en las niñas también a los 9, 10 años. Entonces, esto debe quedar claro en los niños a partir de los 6, 7 años, 6, 7, 8, para que ya luego cuando tengan 9, 10, 11 puedan vencer esta tentación, este pecado. Y más aún si se lo forma desde antes. A veces no podemos comprender, ¿no?, por qué Dios permitió que José sufra este problema, hasta que leemos que al final, por ir a la cárcel, él puede conocer al copero, el panadero, hombres que luego hablarían bien de él delante del faraón, permitiendo que salga de la cárcel para revelar el sueño que tuvo y finalmente no ser llevado o nombrado, ¿no?, como nuevo gobernador o administrador principal de Egipto. De esta manera también, cuando somos tentados, aunque usted no lo crea, cuando usted es tentado, más aún si es un hombre siervo de Dios, es un hombre o un joven que tiene un buen corazón delante de Dios, cuando usted es tentado, aunque no lo crea, en ese momento se está librando una batalla muy fuerte. Va a ser rápido, porque simplemente usted lo hará o no lo hará. Pero si usted vence, Dios tiene una gran recompensa para usted en ese momento. Pero si usted cae, pierde la oportunidad. Pero caer en el pecado de fornicación, lamentablemente,
es algo que prácticamente usted queda apartado de Dios para siempre. Porque dice la Biblia que otros pecados están fuera de su cuerpo, pero este no. Lamentablemente, joven, no caiga en fornicación. Es imposible que un joven caiga en esto cristiano, ¿no? Porque obviamente está firme en las cosas de Dios, ¿no? Es un extremo lo que uno está diciendo. Pero lamentablemente las personas que no han sido creadas de jóvenes, ¿no? O que ya habían criado antes, ellas son a veces más tentadas. Si usted es fiel a Dios, Dios le está guardando para una esposa, un esposo que en un futuro tendrá. Y Dios quiere que usted se guarde en castidad o en virginidad, si es varón o mujer, hasta ese día. Y a veces es un requisito. Por ejemplo, si usted lee la Biblia, a los sacerdotes que se ven a Dios les obligaba la ley a casarse solo con mujeres vírgenes. Es decir, si una hermana que tenía un plan, propósito de Dios, caía en la fornicación, ya no podía casarse con un sacerdote. En otras palabras, ya no podía ser esposa de un pastor o un líder. Y no porque alguien lo supiera, es porque Dios mismo no iba a permitir que ese hijo de Dios cristiano se case con esa hermana, porque Dios sabe que ha fornicado. Ese es el problema, es que Dios sabe que tú has pecado, o sabría que has pecado. Dios mismo no va a permitir que tú te cases con tal o tal persona. Pero también, en la gracia de Dios, también hay muchos casos de pastores que antes habían fornicado, antes de ser cristianos, ¿no? Y también sus esposas antes, pero cuando luego se convirtieron a Dios y se mantuvieron fieles y se casaron, y ambos sirven a Dios. Pero como decimos, es antes de convertirse a Cristo. Pero después es el problema. Eh, huir es importante y esto debe ser claro. Si usted es padre de familia, no traiga la tentación a su casa. ¿Cómo puede venir el pecado a su casa? A través de los medios que usted tiene dentro. Si sus hijos son pequeños, tiene que usted asegurarse que en toda su casa, en todo lo que tenga, ya sea en el sótano, el primer piso, el último piso, ¿no? Lo que llamamos techo, en las partes escondidas, no haya nada, nada que conduzca al pecado a sus hijos. Es decir, ni libros, ni revistas, ni videos, ni música, ni ningún tipo de material de ninguna forma. Usted mismo a veces no sabe lo que tiene en casa, porque a veces lo traen familiares, personas, a veces es el cuarto de un tío, donde ya se fue y no sabe usted lo que ha dejado él ahí, simplemente su hijo revisa, o simplemente uno no entiende. Pero tiene que revisar todo lo que hay en casa y sacar y quitar. No lo guarde, quémelo, bote, lo destruya. Inclusive si usted tiene libros, los libros pueden ser un libro de ciencias, pero algunas páginas pueden tener imágenes pecaminosas. Por esa página, ese libro no puede estar en su casa. Puede arrancar la página o simplemente desecha el libro. Es difícil, es duro, pero peor será cuando su hijo lee ese libro, encuentre esa imagen y él se corrompa. Y será por un descuido suyo. Es difícil, ¿no? A veces hay que botar libros de literatura, revistas importantes, eh, cosas costosas porque tienen una parte, ¿no?, dañina. Puede ser extremo, pero es simple. Si no lo hace, su hijo tarde o temprano lo tomará, lo leerá, lo mirará y sin querer se contaminará. ¿Por qué pues debe ser contaminado su hijo en casa? Como dice, ¿no? Dice la Biblia, si algo ha de venir, bueno, vendrá, pero hay de por aquel quien venga. Se refería a Judas cuando le traicionó. Como dice, ¿no? Si usted dice, no, es que mi hijo algún día igual va ya sea en casa o lejos de casa, mirará algo malo, porque el mundo lo pondrá. Es cierto, podría ser que sea así, pero que no sea de usted, porque igual Dios le juzgará a usted si fue por culpa suya que su hijo cayó en el pecado. Y aunque no lo crea, sí importa, porque a veces cuando el pecado o esas cosas llegan a los niños es peor. Si usted los retiene tal vez hasta los 8, 10, 12 años sin que nunca vea esas cosas, le aseguro que si los ve después de esa edad, ya sea porque el mundo lo pone o alguien o algo sucede, él tendrá mayor fortaleza espiritual para vencerlo. Mientras más tarde llegue, es mejor, es más fácil soportarlo que cuando es de más niño. Inclusive si fuera de bebé, que caiga el niño en ver esas cosas sin querer, es el daño mayor, es peor, es algo que le destruye. Y bueno, podemos analizar más a detalle, ¿no? Ya extremizándonos, ya inclusive cómo debe cuidar a su bebé para que usted mismo como padre no siembre en él estas cosas de fornicación, porque a veces
inconscientemente los padres en cómo lo tratan al bebé, forman estas cosas. Y ellos no se dan cuenta, es lo lamentable. Porque este programa normalmente enfoca siempre en niños, en padres, a sus hijos, pero también en los padres cuando tienen hijos adolescentes y jóvenes. Eh, Huir implica que usted también como joven dé su parte. Si por una calle sabe que hay lugares de protección, no pase por ahí nunca más. Nunca más pase, dé la vuelta, aunque se tome más tiempo para ir a su colegio, ir a su trabajo o su estudio. No pase por esa calle, dé la vuelta o busque otro camino. Si es que si son sus compañeros, sus amistades que le tientan, simplemente no vaya. Le diga que usted es creyente, que usted no participe en esas cosas. Y por último, ¿no? Si ya lo están como que cogiendo, forzando a ir, corra, escape, váyase. A veces será así, ¿no? Seguro algún caso de alguien que dirá que le pasó algo parecido. Tendrá que correr y escapar a sus compañeros para ir a casa. Esfuércese. Inclusive, ya si son mujeres que le están tentando ya a sus compañeras o en el trabajo, tal vez no le quede otra que correr, escapar, irse rápidamente del lugar. Dé usted también, ¿no? Su parte para que Dios haga la suya. Dios hace lo imposible, usted tiene que hacer lo que Dios le permite hacer con sus manos. Le permite. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por nuestros cuerpos? ¿No? ¿O qué entendemos porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cuando usted se convierte a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu de Dios entra a usted y habita en usted. Entonces, uno dice, ¿no? En el templo está Dios. Entonces, como el Espíritu Santo está en usted, usted es templo de Dios. Y en general, cada creyente es templo de Dios. Entonces, al estar en nuestro cuerpo, porque no dice que está en nuestra alma, sino en nuestro cuerpo, de alguna manera, su carne, como objeto físico, así como un templo es algo físico, su carne alberga en su interior, es un decir su interior, ¿no? En su interior el Espíritu de Dios. Entonces Dios, cuando usted cae en un pecado de fornicación, como ese pecado se comete con el cuerpo, entonces de alguna manera el Espíritu Santo que está dentro se ve forzado a irse o se ve forzado a soportar esa unión espiritual con la otra persona, que posiblemente no tenga el Espíritu de Dios, o también puede ser que lo tenga. Pero de todas maneras, bueno, en ese caso sería distinto, tal vez no habría tanta contaminación, pero igual sería un pecado de fornicación y a veces más grave, porque cuando se fornican entre dos creyentes, el Espíritu de Dios, a menos por testimonios o experiencias que se oye y se escucha, las consecuencias son más graves, tanto para uno como para el otro, a excepción, ¿no? Que se casen y pueda eso ser arreglado, pero en general es mayor las consecuencias. Usted se contamina, el Espíritu de Dios no se puede contaminar en realidad, pero eso Dios le quiere mostrar algo ahí muy fuerte. Usted va a cometer una gran falta, que Dios mismo se va a desagradar de usted, se le va a ir el Espíritu Santo. Usted puede convertirse inclusive de un día para otro en un hombre frío delante de Dios, en un hombre duro, en un hombre que cae una vez en pecado y luego, como es lógico, va a decir, bueno, si caí una vez, pues podría caer otra vez, porque qué diferencia hay si ha caído. Sí, efectivamente, sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Es que esa vez Dios le libró tal vez de las consecuencias, pero no sabe de la segunda, tercera, de repente le ve un hermano, le ve un familiar, lo graban y se hace público. Y ahora no es solamente usted delante de Dios, ahora es usted delante de su iglesia, o usted delante del mundo si es un personaje público. Así que no es que una o dos veces. Uno no sabe en qué vez el diablo tiene una trampa mayor para destruirle. Entonces, amados hermanos, usted, ¿no? Como creyente, esfuércese en mantenerse íntegro delante de Dios. Sé que el pecado de fornicación no es un pecado que en realidad no se comete como cristianos. Los cristianos normalmente pueden caer en mentira algunas veces, otras veces pueden caer en quedarse con lo que no es suyo, otras veces tal vez puedan enojarse, airarse. Pero la fornicación sé que es algo que normalmente no se da. Pero, ¿por qué? Porque fue formado en los niños. Desde esa edad fue formado, o cuando se convirtió a Cristo, el Espíritu Santo entró y formó en usted esa convicción de no caer ni pecar. Manténgase fiel a Dios hasta el día que Él también tenga a bien mostrarle a usted, ¿no? Con quién se casará, ya sea a los
que se case usted a los 15 años, a los 20, a los 30, 25. A veces también se casan a los 40, otros se casan a los 50, 60, 70, 80, 90. En general se casan a todas las edades. Siempre hay matrimonios complejos, ¿no?, de entender, pero cada uno tiene, Dios tiene un propósito con ellos. Mientras se hagan la voluntad de Dios, ¿no?, mientras que sean creyentes, mientras que sepamos que Dios está en eso, entonces no habría ningún problema. Esperamos esta meditación quede en usted, niño, joven, adolescente, quede claro que debemos huir del pecado. Si usted tiene en su casa algún tipo de material, desaparezcalo, y si ese material está unido a otra cosa, tendrá que o arrancarlo o todo perderlo, ¿no? Y ahí se cumple con dice la Biblia también. Es mejor perder un ojo que con todo el cuerpo ir al infierno. Es mejor que usted pierda su libro bonito, como dice, ¿no? No sé, pues algo que usted tenía que le gustaba, que con ese libro y con todo usted caiga en pecado y más cosas va a perder, porque cada vez que usted peca, acumula maldición delante de Dios en su vida. Maldición que en ese momento no se manifiesta, pero se acumula. Y de repente, de un día para otro, usted le pasa un accidente grave, se enferma de algo grave, le va mal de repente en la escuela, en el trabajo, y piensa que Dios le ha abandonado. No se ha dado cuenta de cuántas veces ha pecado y no pasó nada. Es que se estaba acumulando la desgracia, porque el enemigo le quiere dar un golpe fuerte, un golpe del cual usted no puede reaccionar. Ese es el problema del pecado, siempre se acumula, porque así como las oraciones, dice Dios que se acumulan en un vaso o una copa, hasta que Dios dice que ya se ve que está lleno y Dios responde. De esa manera también el pecado trae consecuencias, que el enemigo lo va acumulando hasta que sienta que ya es tanto que tenga derecho, se puede, ¿no?, a traer un gran mal contra usted, que posiblemente no lo pueda soportar. A veces hay parejas, inclusive de esposos, que de la nada su esposo o su esposa se pone celoso o se va de casa. Y dicen, ¿por qué? Si supuestamente su esposa o su esposo no sabe nada de usted, ¿no? Pero usted sabe que ha pecado contra Dios, que ha sido infiel a su esposo o su esposo. Aunque su esposa no lo sabe, se va de casa y usted dice, supuestamente usted comenta en su petición pastoral que su esposo o su esposa le ha dejado, pero usted no dice que usted ha caído en pecado sin que el otro lo sepa. Pero ¿cómo es que se alejó? Es por algún motivo el Espíritu de Dios permitió que el enemigo ponga en su esposa o en su esposo un sentimiento, ¿no?, de alejarse de usted. ¿Por qué lo permite? Porque usted está en pecado delante de Dios. Y usted pensaba que porque su esposo o su esposa no lo sabía, no iba a pasar nada. Pero no se tomó en cuenta la parte espiritual. Guarde, también la parte espiritual es algo que juega un rol importante. O sea, al final no importa si nadie lo sabe. De todas maneras, el diablo va a buscar el momento en el cual le va a venir un mal. De la nada, su iglesia se le va a revelar. Usted es pastor, su iglesia se revela, lo quieren expulsar. Usted dice, ¿pero por qué? Si visiblemente no he hecho nada malo, si ningún hermano sabe del pecado que estoy haciendo. Es que a pesar que no lo sepan, Dios permite que el enemigo levante eso, porque el enemigo pues tiene que hacer cumplir su parte, ¿no?, que es traer esas maldiciones por el pecado. Y por más que nadie lo sepa, el diablo lo sabe. Y él toma ese derecho para hacer ese mal en la iglesia. ¿No dice la Biblia de David que cuando David pecaba contra Dios se le revelaba el pueblo? Habían problemas, pero cuando era fiel a Dios todo iba bien. Es así. Y lamentablemente, yo puedo decir, no como pastor, como líder, claro que domino muy bien lo que digo en ese aspecto, no solamente porque sé la Biblia, sino también por la experiencia que yo mismo he oído. Yo he oído testimonio directamente de los pastores, testimonio directamente de los hermanos, de los administradores, inclusive de personas que se puede decir son los administradores del área económica de una iglesia, que tienen acceso a la información interna de los hermanos. Pero a veces ellos, cuando se van de sus iglesias a otro lugar, se llevan esa información en sus mentes. Y a veces, como ya no están en esa iglesia, te lo cuentan. Ya después te dicen de dónde lo sacaron. Entonces uno se entera de estadísticas de hermanos, de la iglesia, ¿no? Estadísticas de en qué pecados caen más en cada iglesia, porque esas cosas lo saben los líderes en iglesias grandes, tienen sus estadísticas de lo que los hermanos hacen, que no hacen, lo analizan.
y ellos mismos de ahí sacan mejores ideas, ¿no? De qué hacer o no hacer. Entonces, por ejemplo, lamentablemente, cuando un pastor se le revela a su iglesia, por más que no haya ningún pecado visible, ¿cuál es la causa? Que esa persona ha pecado delante de Dios ocultamente. Y simplemente el Espíritu de Dios permite que su iglesia se revele. Así de simple. Así usted diga, no, pero ese pastor no hizo nada malo. Lamentablemente, el pecado que él ha hecho es algo oculto, que se manifiesta cuando se le revela la congregación, cuando se le van los miembros, cuando lo acusan de otras cosas tal vez que no tienen sentido. ¿Qué debe hacer el líder? Arrepentirse delante de Dios, porque solo Él lo sabe. Y después que se arrepiente y se reconcilia con Dios, Dios mismo va a permitir que la iglesia se apacigüe, que los hermanos vuelvan, que todo sea como antes. Pero si usted va a ser como la gran mayoría de líderes y pastores, que lamentablemente cuando tienen esos problemas, en vez de reconocer sus pecados delante de Dios, se endurecen y toman actitudes propias de gerentes y propias de negociantes y no de pastores. Expulsan a los miembros, los castigan, algunos los denuncian de difamación, es decir, hacen o van por el camino que no es espiritual, por lo cual las consecuencias se agravan y su organización cada vez está en declive más y más. Porque aunque no lo creas o no, se va a acabar. Ni se acaba, porque recuerde a David cuando se rebeló el pueblo. ¿Acaso se acabó la rebelión? ¿O acaso terminó? Siguió y siguió y siguió. No tuvo límite. Se acabó cuando él se humilló delante de Dios. Y Dios dijo, bueno, te he perdonado, tu vida está a salvo, pero te vendrán estos males. Por eso les digo a los pastores que algún día escuchen esto. Claro, esto más va para los jóvenes, ¿no? Pero les digo a ustedes también, cuando un día sean pastores o líderes, cuando les vean esos problemas en sus iglesias, que todo el mundo se opone a usted, por más que usted nunca ha hecho nada mal públicamente, medite en lo malo que usted ha hecho ocultamente. Porque el diablo los está sacando a la luz de una manera indirecta a través de eso. Arrepiéntase delante de Dios y va a ver cómo todo se normaliza. Si los líderes de las iglesias grandes hicieran eso, las iglesias volverían a renacer, los hermanos volverían a estar como antes, pero ellos no lo quieren hacer. Lamentablemente, porque dentro de esos pecados está el robo. Y eso no lo pueden devolver porque tendrían que devolver la casa que se han comprado, el terreno que nunca han adquirido, el auto, y eso no pueden porque tendrían que perder su familia, porque ¿dónde se van a ir? Y por eso es que hasta hoy, tantos años, sus iglesias siguen en declive. Difícil, no, no. Es casi imposible. Pero no caigamos en eso. En la fornicación es lo mismo. Si usted está en pecado, déjelo. Vuelva a ese Señor. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y las cosas volverán, a menos en su gracia de Dios, volverán como antes. Sería, bueno, acá tenemos una pequeña pintura. Lleva el nombre de Cristo vive, porque es así el nombre de este ministerio de la iglesia Cristo vive, en el cual hay una pequeña tumba abierta, ¿no? Y ahí está al fondo, está una piedra donde hay una pequeña luz que indica que no hay nada. Y en el fondo está el Gólgota con la cruz donde fue crucificado. El Señor Jesús, bueno, simbólicamente, ¿no? Eso es lo que está representado en este pequeño cuadro. Y eso es el testimonio, la forma de ver el cristianismo, ¿no? El Señor Jesús venciendo la muerte, la tumba vacía. En estas épocas, ya en Alemania, en esas épocas, termina el verano y pasamos ya inclusive ya termina el calor y pasamos a la etapa de otoño o invierno. Y las frutas, obviamente los árboles ya han dado sus frutos hace unos 2 meses. Todos lo dan prácticamente a la vez, porque el clima es igual para todos. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya han dado manzanas y las personas los cosechan, a veces los regalan, los ponen en canastas para que los cojan los demás. Hoy vimos también, bueno, así sus mermeladas. Y en general es un momento en el cual usted inclusive puede ir a los árboles, porque Alemania está llena de árboles, porque es un país que su territorio es totalmente verde, todo es bosque o árboles. No hay tierra ni desierto. Donde vaya siempre habrá un árbol. Y está lleno de árboles frutales. Si usted no tuviera nada que comer y pudiese vivir solo comiendo frutas, como manzanas o unas bayas que hay aquí de colores amarillo, bueno, verde, amarillo, morado, rojo, como lo que es en Perú, semejante a las uvas, usted puede vivir porque aquí hay árboles inmensos con miles de esas frutas. Pero obviamente no podemos vivir de eso.
Este es un país donde hay mucha comida en ese aspecto y es lo normal, ¿no? Que las personas escojan vivir en zonas donde todo es verde. Pero por desgracia, a veces, bueno, por nacer después, ya les quitan esa zona y tienen que ir a otros lugares donde hay desierto, donde hay escasez. Como otros países que están hechos en desierto porque no pudieron tomar las zonas más verdes, tuvieron que tomar lo que quedaba, lo que sobraba de la tierra. Y es lamentable que vivan ahí, pero aún así, con todo se desarrollan, con todo, con la tecnología pueden reemplazar lo que no hay, pero igual es una desventaja, ¿no? Los mantiene en desventaja. Pero el que trabaja, aún con todo, como diciendo en el desierto, puede sembrar en el momento, en las cosas más complicadas puede hacer, pero hay que trabajar. Dios bendiga, amados hermanos, medite usted en este tema, aléjese del pecado de la fornicación, aléjese de lo malo, y si quiere adquirir, si usted quiere también no tener o adquirir, por ejemplo, usted ha visto, ¿no? En Alemania tenemos Biblias, donde está acá, tal vez esté el nombre al revés, dice Die Bibel, es la Biblia en alemán, usted lo puede también adquirir si está en Alemania, eh, escribiendo, ¿no? Hay un ministerio, es un ministerio que usted puede por correo solicitar la Biblia y se lo envían a su dirección, gratuitamente. El ministerio lleva por título, bueno, le digo la página web, es www.vdhs.de, www.vdhs.de de Alemania, ¿no? Ese ministerio Verbreitung der Heiligen Schrift. Este ministerio reparte Biblias en Alemania, también en la Suiza, en Austria, si usted está en Europa y quiere su Biblia en alemán. Pero si está en otro país de Europa, pues busque, porque sepa que existe. Lo importante es saber que existe. Busque en internet, saber qué ministerio es el que reparte Biblias en su país y le darán una en el idioma local. De esta manera usted también podrá aprender el idioma o al menos pues tener un material para poder compartir. Y si la quiere en su idioma local, pues busque en otro, pues, otro país y bueno, ya se le enviarán a donde usted se encuentre. Y si está en Perú, obviamente tiene usted la Biblia de alcance, ¿no? En librerías o en tantos lugares donde hay Biblias cristianas, Biblias para compartir de Dios. Y esperamos también, Dios mediante, en otros programas, hemos hoy estado en el programa de Momentos Felices con Dios. Este programa es muy especial para nosotros en Iglesia Cristo Vive y seguiremos sirviendo al Señor trayendo más devocionales, ¿no? Más momentos especiales en los siguientes videos. Esperamos que usted también sintonice otros programas también que tenemos, como las entrevistas, ya sea hermanos, creyentes de acá de Europa o personas de otros países, pueden que no sean creyentes, pero al menos pues, se les entrevista para conocernos su perspectiva de las cosas celestiales. Y esto se hará como necesario en otros idiomas. Este momento es en español, pero obviamente no para alcanzar a otros países tenemos que hacerlo en inglés o en tantos miles de idiomas, o cientos de idiomas que hay, y tendrán que ser traducidos con subtítulos o de alguna manera para que todos podamos entender. Pero de por sí el lenguaje español es el principal con el que estamos ahora eh, transmitiendo, y el inglés no está por ahora entre los principales, ya que es un idioma tal vez no de Alemania, pero sé que en inglés lo pueden entender en general, ¿no? La gran mayoría del mundo, por lo cual sería un primer idioma o un segundo idioma para considerar. Es difícil, habrá que hacer doblaje de videos para que lo puedan ver de un lugar y también de otro lugar, el mismo video. El Señor le bendiga, le guarde, esperamos que usted pueda seguir y pasar ahí como José, huya de la tentación. Oramos. Padre nuestro, Señor, te alabamos, te damos gracias por este mensaje, Señor Dios. Ayuda a tus hijos, a los padres, a quitar todo de sus casas, Señor Dios, que pueda tener, ya sea imágenes o pueda tener objetos, Señor Dios, cosas que puedan traer el pecado a sus hijos, de tal manera que ellos puedan vivir en un ambiente alejado, Señor, de lo malo.
Ayúdales también para que formen en ellos y lean estos textos bíblicos para que aprendan a huir del pecado y la tentación. Y de esa manera, cuando sean jóvenes, puedan vencer, Señor, y llegar también a matrimonio en el estado de castidad o de virginidad, como te hará, Señor Dios, que se hagan estas cosas y como también muchos de tus hijos han dado ejemplo en sus matrimonios. Lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, amado hermano. Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.